Hola chicas y chicos del Facebook, me presento, soy el refutador de creyentes y religiosos, y hoy les he traído un nuevo vídeo en el cual estaremos hablando de uno de los argumentos a favor del ateísmo. Si el argumento se titula Dios no existe, argumento desde la física y o ciencia. En este vídeo veremos las imposibilidades o las razones de por qué Dios no existe. No desde el punto de vista lógico sino de uno más bien físico y científico. Aclaro que este vídeo será como un podcast en el cual yo estaré hablando y pondré algunas imágenes relacionadas al tema pero no de forma congruente. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video. Verán, uno de los problemas más grandes que se tienen al hablar de Dios es la definición de Dios, pues hay tantas que es muy difícil hablar de Dios, sin que se mezclen las múltiples de definiciones. Precisamente uno de los argumentos a favor del ateísmo sería las múltiples definiciones de Dios. Pero bueno, comencemos con decir que la ciencia ha demostrado que Dios, en el mejor de los casos para los creyentes, es que Dios no es necesario, pero en sí, la ciencia ha demostrado que Dios no existe. Como la ciencia demostró que Dios no existe, uno de los triunfos más grandes de la ciencia sobre Dios o la religión es la revolución científica, parida por Nicolás Copérnico, en la cual se venía a cambiar el pensamiento de aquella época, que, como ya se habrán de dar una idea, giraba en torno a la Iglesia y Dios. La revolución científica vino a demostrar que nada de lo que decían los pastores de dicha época era verdad. Por ejemplo, decir que las cosechas o lluvias eran responsabilidad de Dios. La revolución científica vino a dar una explicación verdadera y demostrable de dichos fenómenos, y ese método se ha mantenido hasta nuestros días. Como ven, la ciencia vino a ocupar el papel que supuestamente tenía Dios en el mundo. ¿Y cómo lo tomaron los creyentes? Pues diciendo que Dios era responsable de los hombres y del planeta. Pero la ciencia vino a demostrar una vez más que eso no era cierto, y proporcionando una explicación más realista, y de nuevo los creyentes salieron a decir que Dios es responsable del universo y la vida. Y como ya hemos visto, la ciencia también ha demostrado que Dios no tiene cabida en el mundo. Aún en estos tiempos se sostiene que Dios es el responsable del origen del universo y la vida, con argumentos como el cosmológico, el teleológico y el diseño inteligente. Y esto es el cuento de nunca acabar, pues la ciencia una vez más ha refutado cada cosa que postula la existencia de Dios. Como ven, el triunfo de la ciencia sobre Dios y Iglesia es notorio. Uno también de los triunfos más grandes la ciencia sobre Dios religión es la gran temida por los creyentes, la evolución, la cual vino a dar una explicación del origen de las especies. Sin apelar a Dios, esto les molestó tanto a los creyentes que comenzaron a atacar a la teoría de la evolución con absurdos. Pero hoy por hoy la teoría de la evolución es un hecho incuestionable, que pese a los inútiles esfuerzos de unos cuantos creyentes, la evolución es verdadera, mientras que Dios es solo un mito. Como ven, basta con ver alrededor de nosotros los grandes logros de la ciencia, como los edificios, los aviones, la tecnología y los avances en medicina. Como ven, Dios no tiene cabida en la ciencia ni en el mundo real. A los creyentes solo les queda aferrarse a sus argumentos, como el que Dios creó el Big Bang y las leyes del universo para que surja la vida. Pero como ya sabemos, la ciencia ya demostró todo eso. Habrá gente que piense que la religión y la ciencia no son excluyentes y que una necesita de la otra, pero esto no es cierto.
y que haya científicos creyentes que han realizado grandes aportes a la ciencia no significa que la ciencia y religión y o Dios sean compatibles, porque decir eso es desmeritar a científicos ateos que también han realizado grandes aportes a la ciencia. Los científicos creyentes realizaron importantes aportes al margen de su creencia. La ciencia y la religión no están en conflicto, más bien son incompatibles. Como ya demostramos el triunfo de la ciencia contra la religión / Dios. Pasemos con la física. Como dije, hay muchas interpretaciones de Dios, pero los creyentes dicen que Dios es el responsable del Big Bang, y que Dios desde un lugar que se inventan creó la materia, el tiempo y espacio, y que es inmaterial y atemporal. Bueno, veremos desde la física por qué Dios no existe, y comencemos con la definición de existir, y es tener realidad física o mental una persona o una cosa. Como vemos, existir implica que tiene que tener presencia en el universo y la realidad, y como ya sabrán algunos creyentes argumentan que Dios es un ser atemporal, o sea sin tiempo, aespacial, o sea sin espacio, inmaterial, de un enorme poder. Y como ya vimos, para que Dios exista, tiene que tener presencia en nuestra realidad física. Pero al ser un ser que no cumple con esta condición para su existencia, pues podemos afirmar que Dios no existe. Algunos pueden decir que Dios creó el tiempo y espacio, es decir, que Dios creó el Big Bang. Pero esto no tiene sentido, pues antes no se puede usar para referirnos a algo. Irónicamente, antes del Big Bang, el Big Bang señala que el tiempo y el espacio comenzó con el Big Bang, de modo que no hay un antes del Big Bang, por ende no puede existir nada antes del Big Bang, sin importar si es atemporal o inmaterial. De hecho, como ya vimos, que Dios sea atemporal o inmaterial no resuelve nada, y al contrario es un problema más grande. Algunos creyentes aún pueden argumentar que si hay un antes, antes sería ontológico, lo cual tampoco resuelve nada, porque entonces habría una cadena infinita de antes tiempos ontológicos. Y precisamente es una de las razones de por qué los creyentes afirman que existe Dios, y es que no existen infinitos, ni eternos reales, y que debe haber un inicio del todo, y por supuesto este inicio absoluto es su Dios. Pero no es verdad que no existen los infinitos, pues los números son infinitos y los teístas pueden decir sí, pero no existen infinitos reales o físicos, lo cual es un arma de doble filo para los creyentes, pues una de las características de Dios es que es infinito. Pero si los infinitos son solo abstracciones y no existen infinitos reales, entonces, ¿cómo un ser como Dios masivamente infinito puede existir? Como ven, físicamente un ser que no cumple con ninguna característica válida para la física teórica y cosmología nos han brindado respuestas a incógnitas que anteriormente se le atribuían a Dios y a la religión / Dios. Solo le queda refugiarse en los rincones que aún no conocemos con precisión, y que probablemente nunca o tardemos muchos años en darle una respuesta, haciendo que la existencia de Dios sea una falacia. Si la falacia del Dios de los huecos. Bueno, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden darle like y comentar qué les pareció el video. Bueno chicos, eso es todo. Pronto subiré otro video hablando de otro argumento a favor del ateísmo.